Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y yo tengo que confesar que no creo en el amor, pero sí me gustan las historias románticas. No sé, es una vara rara. Hola, yo soy Pame Jiménez y yo creo que la base del amor es el amor propio. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Este es un inicio, tal vez que ustedes dicen, ¿por qué carajos están hablando del amor durante la cobertura de la Feria Internacional del Libro? Y es que precisamente las novelas de las que vamos a hablar hoy hablan del amor. Son novelas románticas que vienen de parte de Eduardo Castro. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Página Cero. Más bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Súper contento de ser parte de. Me encanta siempre que me invitan a hablar de mis libros. Es algo que me llena demasiado porque siempre tengo mucho que decir, mucho que hablar y mucho que expresar. Entonces, más bien, súper agradecido de estar aquí. Eduardo es escritor costarricense y ha publicado El viaje de mi vida, Al final del camino, y su más reciente publicación es A un milímetro de mí. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Y ya regresamos con más de Página Cero. Yo me acuerdo que antes la Feria del Libro la terminaron haciendo en la antigua aduana. Ha sido muy grato estar acá y poder descubrir un poco más de los mundos mágicos dentro de los libros. Para poderlos escuchar, ver, que te firmen tus libros o algo por el estilo. No, en general me parece que es una muy buena iniciativa para fomentar la escritura y la lectura en el país. Página Cero en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la cobertura de la Feria Internacional del Libro. Se nos ha hecho muy larga esta cobertura, pero bien, es que hay que ser ambiciosas. Hoy estamos conversando con el escritor costarricense Eduardo Castro. Vamos a hablar más que nada de su trayectoria a lo largo, ¿verdad?, de su carrera como escritor. Tiene 3 novelas románticas. Otra confesión, a veces este es el podcast de confesiones de Ángela, perdón. Okay. Resulta que la razón por la que dijimos sí, vamos a hacerle la entrevista fue por la portada de su más reciente novela, a ver si la dije bien de memoria, A un milímetro de mí, y yo de ti, que yo dije, sí, es amor gay. A mí me encanta el amor LGBTIQ porque aunque yo no creo en el amor en la vida real, me encanta cuando la gente sí encuentra a esa persona que ama. A mí me encanta ver, por ejemplo, a Pamela enamorada. Yo soy muy fan de la relación de ella y su novio, ¿verdad? Porque se aman. Y cuando yo veo historias LGBTIQ de amor, yo digo, qué duro es amar. Y más duro aún cuando son personas de grupos vulnerables que tienen constantemente sus derechos violentados. Entonces yo dije, sí, vamos a hablar con él. Entonces, Eduardo, empecemos por hablar de ese gusanito de la literatura. ¿En qué momento lo picó? ¿Y qué está haciendo usted entonces aquí en la FILCR 2025? Fue hace muchos años atrás, desde que estaba creo que como en la escuela, siempre me gustó escribir. De hecho, siempre tuve una muy buena nota en lo que era redacción y español. Y ahí como que conectó ese gusanito conmigo. Siempre me atrajo mucho todo lo que tiene que ver con el arte. Pero cuando entré a la universidad no sabía qué estudiar. Entonces comencé estudiando ingeniería civil, que era algo total y completamente aparte, pero cuando cumplí 2 años de carrera yo dije no, esto no es lo que yo quiero, es demasiada matemática para mí, y comencé a buscar como otras opciones, y entonces di con la carrera de filología y dije, esto sí me gusta, esto ya me llama la atención. Y ahí comenzó, siempre he sido muy romántico, entonces como fan de Nicholas Sparks, un día terminando de ver Crepúsculo, siempre me da risa porque terminando de ver Crepúsculo dije, yo quiero escribir un libro, o sea, estoy estudiando una carrera afín a esto, entonces quiero comenzar como a escribir un libro, y fue ahí donde el gusanito conectó completamente conmigo y fue donde dijo, usted va a escribir novelas románticas. Interesante que en esta cobertura hemos hablado con muchos filólogos. ¿Cierto? Sí, y yo muy envidiosa porque yo sí inicié la carrera de filología, iba a ser mi segunda carrera y no la terminé. Qué hermoso estudiar filología, qué envidia que la hayan acabado. Es hermosísima, cansada, pero es hermosa. Yo creo que cuando uno estudia lo que le apasiona, siempre queda como esa sensación de lo logré. Y romance, siempre
o en este momento ya son 3 novelas de esta temática. ¿En algún momento has pensado en incursionar en alguna otra, qué sé yo, otra área, como qué sé yo, terror, se me ocurre? O por ahora es a donde te sentís cómodo y donde tenés mucho que aportar según tu perspectiva, ¿verdad? Vieras que es cómico, porque siempre he querido como intentar explorar otros mundos, pero siempre termino romantizando todo. Entonces comienzo tal vez como a escribir algo de terror o algo de no sé, como de un drama o algo así, y siempre llego como a la parte romántica donde los personajes se enamoran y hay como eso. Entonces es un poco complicado para mí tal vez como escribir otro tipo de género, más sin embargo ahorita me estoy aventurando a escribir una fantasía, estoy escribiendo un libro de fantasía. Y ya he pasado ahí como capítulos a Bookstagram y me han dicho, me gusta, quiero saber más qué pasa. Entonces creo que esta va a ser como la primera vez que me voy a salir del molde del romanticismo y voy a abarcar un poco más de... Yo quisiera saber la lucha contra los estereotipos de género, porque es muy común pensar que las novelas románticas son escritas por mujeres para mujeres, pero las novelas suyas no necesariamente son LGBTQ. Ahí también me encontré que hay una pareja hetero protagonista, ¿verdad? Pero, ¿qué es este estereotipo del hombre que no escribe novela romántica, siendo usted hombre cisgénero, por lo que puedo ver, puede ser que esté equivocada, que esté escribiendo este género, ¿verdad? Que es luchar, o no sé si hay una lucha, no la hay, de estereotipos sobre lo que escriben hombres versus lo que escriben mujeres. Vieras que yo en lo personal nunca he sentido, o tal vez nunca me han encasillado como ese estereotipo del romance es solo para las mujeres y solo ellas son como las mejores que escriben romance. Creo que en la actualidad hay como una apertura muy grande hacia los hombres también. De hecho, uno de mis autores favoritos, que es Juan Arcones, es también un hombre que escribe historias de romance en España. Entonces creo que a veces luchar contra los estereotipos es una lucha un poco difícil si queremos llegar como a un punto en el que no entendemos o no lo creamos. Entonces, a la hora de poder escribir algo que está como fuera de ese molde de estereotipos, que a mí en lo personal nunca he sido rechazado por ser una persona abiertamente gay, entonces creo que cuando uno se cree y uno no da como esa apariencia, no hay que luchar como contra esos estereotipos, sino que es simple y sencillamente Eduardo el escritor. No es Eduardo el escritor gay, no, es Eduardo Castro, el escritor de romance. Entonces creo que no hay como una lucha de estereotipos cuando usted realmente ama lo que escribe. Entonces, si usted lo ama, las personas también lo van a amar. Tenemos justo la duda, Al final del camino es la primera publicación. Exactamente. Luego seguimos con El viaje de mi vida, ajá, que fue publicado en el 24. El año pasado. Ajá, y luego tenemos A un milímetro de mí, que es la más reciente. Hermosa portada, por cierto. Hermosa, sí. De hecho, ahora quiero que nos hables un poquito quién te ilustró y demás. Claro. Pero me llama la atención que primero empezaste con una pareja heterosexual y luego pasaste a esta otra perspectiva. ¿Sentís que existe en este momento un vacío de contar historias desde una perspectiva de dos hombres enamorados, o más bien sentís que es algo que ya se está explorando y querés pues sacar lo que vos querés hablar sobre este tipo de relaciones? Sí, claro, creo que siempre es importante explorar, y más en la actualidad, cuando aún existe mucho miedo, hay mucho rechazo. Como te decía ahora, yo nunca he sido rechazado por mi orientación sexual, pero sí se vive, o sea, sí claro, se vive. Entonces, cuando escribí El viaje de mi vida, primeramente estaba enfocado en dos personas, un hombre y una mujer, y va a ser una historia totalmente heterosexual. Pero yo dije, no, quiero explorar otro mundo, quiero ese romance sano, bonito, porque alrededor de la comunidad hay muchos tabús, hay muchas... nos encasillan como en ciertas cosas que todos son iguales. Entonces quise como dar ese punto y aparte, y que vieran que un amor entre dos hombres también puede ser un amor honesto, que puede ser un amor sano, que puede ser un amor bonito, y sobre todo que haya apoyo. Entonces he querido salirme como del molde de lo que dicen las personas de la comunidad son así, no, o sea, quiero que vean también esta otra parte de que hay personas que realmente aman, que no todo es promiscuidad como dicen siempre, sino que está ese amor bonito, ese amor de cuidar, ese amor de protección, de que podemos ser fieles, de que podemos ser personas normales, o sea, como somos cualquier otra persona, exactamente. Entonces, más allá de que haya, porque ya aparentemente no los hay, ¿verdad? O no lo sabía usted del estereotipo del escritor hombre que escribe romance, me parece que es también
consciente o inconscientemente una lucha contra los estereotipos que hay de la comunidad LGBTQ a través de las novelas románticas que usted propone. Sí, exactamente. Bueno, vemos a Nicholas Sparks, que es un hombre que escribe romance y son de los mejores libros que pueden haber, como el Diario de una Pasión, A Wall to Remember. Entonces creo que sí es importante también remarcar como eso, o sea, de no poder caer como en esos estereotipos que la misma gente, y creo que a veces hasta los mismos autores son los que se encasillan en eso. Yo soy este autor y solo escribo esto porque soy gay. No, o sea, podemos escribir también otro tipo de cosas, se puede llegar a crear una fantasía, podemos llegar a un dark romance, un libro de aventura, y no solamente porque yo sea una persona abiertamente de la comunidad, tengo que escribir solo de eso. Voy a hacer ahora ya una confesión. A veces he notado que me he alejado un poco del romance y tal, porque he visto una tendencia de romantizar relaciones que al fin y al cabo no son sanas. Romantizar violencia, romantizar cosificación, es algo como que como lectora me ha movido mucho y me ha hecho separarme de esa rama de la literatura, aunque en un momento lo disfruté muchísimo. ¿Cómo manejas este tipo de elementos que tal vez a primera vista y de una manera muy generalísima podría decirse que ahí está donde está la minita de oro, ¿verdad? Porque es algo que se vende. ¿Cómo manejar este tipo de temáticas también que están relacionadas con nuestra vida y con problemas sociales reales que están sucediendo ahora? Algo que yo siempre les digo cuando compro mis libros es que mis libros no son para todos. Si usted está esperando la típica historia de amor en que nos peleamos, nos reconciliamos, nos volvemos a pelear y me fuiste infiel pero te perdono, no, en mis libros no vas a encontrar eso. Siempre he querido llegar como al punto de que mis libros dejen una enseñanza que para mí es la enseñanza más importante, que es el amor propio. Entonces sí, en todos ellos hablo mucho sobre lo que es la depresión, toco temas como la dismorfia corporal, sobre la dependencia de relaciones, pero cómo salir de ellas también, de cómo tener ese crecimiento como persona, y lo podemos ver en los 3 libros, cómo los personajes van creciendo de una forma en la que van entendiendo que la vida no siempre tiene finales felices, como nos los romantizan en otros libros, de que no tenemos que estar dispuestos a aceptar agresiones, de que no tenemos que estar escondidos por miedo o por el qué dirán, sino que, o sea, se puedan tener como ese empoderamiento bonito de decir lo más importante es mi felicidad y lo que yo soy, como el eslogan del viaje de mi vida, que es: la vida no tiene finales felices, sino que cada quien decide ser feliz a su manera, y eso es que al final eso es lo que cuenta, cómo escogemos nosotros ser felices. Entonces, si usted espera en mis libros la típica historia de amor, de romance, empalagoso, en el que todo es perfecto, no, nunca lo van a encontrar ahí. ¿Qué tal, chiquillos, si hacemos ahorita una pausa y ya volvemos aquí en Página Cero? Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la Página Cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Les recordamos que estamos hablando con Eduardo Castillo. Él es un escritor costarricense y estamos hablando sobre un poquito su camino como escritor y los mensajes que quiere comunicar a través de sus novelas. Para seguir esta conversación, yo quisiera saber el paso de autopublicarse, me parece que es con esta casa de servicios editoriales que ahora el nombre se me va como Glowy. Oráculi. No, es que empezó con Glowy y luego pasó con Oráculi. Exacto. ¿Verdad? Entonces yo quisiera hablar
de este proceso de la autopublicación, ya con una publicación en Oráculi, que también es independiente y que también tendrá sus propios procesos, pero que al menos ya tiene un respaldo de una editorial aquí en el país. Sí, así es. Yo creo que siempre es bonito tener como ese respaldo de decir, pertenezco a cierta casa editorial. Tal vez no sean como las casas editoriales grandes, pero al final de cuentas creo que se forma como una familia. Y tener como ese apoyo en ferias, en lugares donde uno siempre expone, que digan, mira, pertenece al sello Oráculi. Entonces, el proceso siempre es muy bonito, el ver cómo se va creando la portada, cómo vamos viendo la maquetación, cómo incluso hasta el mismo editor te dice, mira, tenés que corregir esto, podemos hacer esto o cambiarle ciertas cosas. Entonces creo que sí es importante la autopublicación. De hecho hay muchas editoriales aquí en el país, pero no todas son buenas. Entonces creo que sí es bonito como encontrar una casa donde uno se sienta tranquilo, donde se sienta en paz y donde usted sepa que le van a dar el mismo amor con el que usted escribió su libro, que se lo pueda dar la misma editorial también. Veo que entre las publicaciones que esta editorial tiene están de Le Fernández, Ajá. también de J.C. Zanabria, que de hecho ella y él fueron nuestros invitados el año pasado. Sí, en el Festín Libro 2024. Creo que en el caso de Le Fernández recientemente sacó uno también con Oráculi. Ajá, Silencio. Silencio. Creo que también hizo como la presentación acá, ¿no es cierto? Sí, es la semana pasada y el 9 de agosto la presenta en Los Yoses. Ah, ok. Que quién sabe cuándo sale este programa. No sabemos si estará a tiempo. Sí. Pero quería preguntar, estos nombres que se están también posicionando y los hemos visto en otros espacios, ¿verdad? ¿Fueron parte importante de tomar tu decisión de incorporarte a esta editorial o qué elementos tomaste en consideración Sí, para estar acá? Al principio estaba como un poco quisquilloso porque ya había tenido una mala experiencia con una editorial, pero luego hablé con JC y él me dijo, mira, podemos hacer esto, vamos a sacar la segunda edición del Viaje de mi vida. Entonces me dio como mucha confianza. De hecho, en ese entonces solo hablaba con JC porque yo me uní primero, ya después se unió Le. Entonces yo estuve primero en Oráculi y fue como bonito sentirse como parte de esa familia que estábamos formando, porque ahora, bueno, no solo Le, tenemos a Caro Golcher, tenemos a Andrés López, a don José Luis, y creo que ahí vamos creciendo y la misión de JC es tener de los mejores escritores del país, tenerlos dentro de la editorial, y creo que se está logrando porque les tengo mucho respeto a ellos y creo que son muy buenos. Ahora bien, ¿de dónde viene las ganas de formar parte de una editorial que apenas está empezando y no buscar, o no sé si lo habrá buscado, el apoyo de otras editoriales que ya están más conformadas en el país? Digamos, pienso en las independientes, Club de Libros, Urug Editores, pero también las estatales como la EUNED, como la editorial Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene formar parte de una editorial que en realidad está dando sus primeros pasos? Creo que es parte del crecimiento. A veces es bueno llevar un proceso en el que uno se vaya formando y en el momento en el que uno ya se sienta listo para una editorial un poco más grande, poder dar ese salto. Entonces, cuando uno está empezando y va dando como los pasitos de bebé y vamos publicando ciertas obras, creo que siempre es bonito empezar, llevar todo el proceso. Yo creo que a veces es muy difícil empezar desde lo más alto. Entonces, creo que sí, que esa parte de buscar una casa que es pequeña y que está creciendo y que no sabemos hacia dónde vamos a llegar, porque la idea es que lleguemos muy largo, y tal vez ser parte desde que comenzó y ya ser, o sea, comenzamos y ya ahora somos parte del éxito. Entonces sí es muy bonito formar parte de ese nicho pequeñito, con autores que realmente aman lo que hacen y que realmente son muy buenos. Más adelante no sabremos qué va a suceder. Yo sí tengo puesta mi vista en otros países, que ahí vamos, pero por el momento en Oráculi me siento súper bien. Es una casa editorial muy bonita. Creo que el trabajo que se hace dentro de ella también es muy bueno. Y aquí estamos, ahí vamos a estar hasta que la vida nos lo permita, o hasta que alguna editorial más grande quieran mis libros. Como dijo Ángel hace un ratito, una de las razones por las cuales dijimos sí, vamos a conversar con él, fue por la ilustración y por la portada del libro A 1 milímetro de mí. Personalmente, cuando vi el libro de J.C. Zanabria, el de La comunidad del sombrero, lo primero que me llamó la atención fue la portada, que me parece preciosa. Algo muy similar nos pasa con esta publicación, la ilustración es hermosa. ¿Cómo fue ese proceso? Porque sabemos que la portada es ese primer vistazo del lector a la historia. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de generar esta portada y quién te ilustró? Nunca he disfrutado tanto una portada como ha sido A 1 milímetro de mí, porque ya desde un principio yo sabía lo que quería.
Y yo dije, el libro, todos los capítulos habla sobre las estrellas y las constelaciones. Entonces yo dije, tiene que ser algo que vaya con eso. Tiré como ideas y me metí en Canva y subí, yo hice esto, hice lo otro. Y yo, ok, monté esta y se la mandé a Marcela Moure, que no sé si la han escuchado, ella también es una autora nacional. Y le dije, Marce, así es como quiero la portada, haga magia usted. Yo no sé ilustrar, no sé hacer nada, haga usted y páseme las opciones. Y ella me mandó, creo que fueron como 5, pero cuando vi la que está, yo dije, es esta, porque conectaba totalmente con el libro. Me encanta el cielo estrellado, me encantan los dos personajes sentados en el pasto, uno de espalda al otro. Entonces sentí como, o sea, apenas la vi fue como esa conexión de que yo dije, esta era la portada que yo necesitaba, era la portada que yo quería. Y en la contraportada, y Marce me dijo, ¿y qué hacemos en la contraportada? Y yo dije, ok, la contraportada quiero una banca con un libro y una claqueta de cine, porque los personajes son un actor de cine y un escritor. Entonces ella logró conectar perfectamente con lo que yo andaba buscando y me encantó, o sea, no tengo quejas ninguna, y la portada ha llamado demasiado la atención. Vamos a hacer una pausa porque más adelante quiero hablar de cada uno de los libros para conocer a Eduardo Castro aquí en la Feria Internacional del Libro 2025. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Muchísimas gracias por estar con nosotras acá en esta cobertura de la Feria Internacional del Libro. Les recordamos que estamos hablando con Eduardo Castro y empezaremos a hablar entonces un poco de tus novelas para que las personas sepan qué se pueden encontrar ahí. Podemos empezar entonces con Al final del camino. Al final del camino fue mi primer libro, se publicó en el 2013. En aquel entonces, como aún estaba en la carrera, no tenía como mucho conocimiento sobre la literatura, entonces había terminado la obra, como les contaba ahora, comencé a escribirlo después de ver Crepúsculo. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero no sé, ahí me dio la idea. Y la musa aparece cuando aparece. Sí, exactamente. Y como soy fan de Nicholas Sparks, yo sentí como gran inspiración en uno de mis libros favoritos y de mis películas favoritas, que es A Walk to Remember. Entonces ahí comencé a escribir y quise como implementar una parte de mí en el libro. Entonces ciertas cosas que yo había pasado en la vida, que en ese entonces era demasiado joven, dije voy a comenzar a meterlas ahí. Entonces la historia cuenta a Adam, que es un joven de 12 años que tiene un evento traumático a esa edad. Entonces él crece enojado con el mundo, odiando a sus papás, odiando todo lo que lo rodea, con drogas, alcohol, pasa de fiesta en fiesta, hasta que conoce a Samantha a la edad de 17 años en su año de graduación, y Samantha llega a enseñarle que la vida no es lo malo que nos pasó, sino lo que podemos hacer después de lo malo que nos haya pasado. Y en ese crecimiento que va teniendo Adam,
él va soltando mucho del dolor que él tiene en su corazón, mucho del odio incluso que él tiene, hasta que la vida decide darles una mala jugada y los va a hacer que se unan aún más y a entender que si dos personas están destinadas a estar juntas se van a encontrar al final del camino aún tras 1000 tropiezos. Entonces esta historia es cruda, es dolorosa, pero es muy verdadera, es muy real, es muy fuerte, pero nos enseña eso, que a veces tenemos que entender nosotros como seres humanos, como personas, que sentimos que lo que nos haya pasado en el pasado no puede definir nuestro futuro y que tenemos que hacer cambios. Entonces, eso es lo que Adam, la enseñanza de Adam en este libro. La segunda publicación suya es El viaje de mi vida, y ya aquí empezamos a explorar el LGBTIQ como tal. Ajá. Ya aquí dimos el salto, pasamos del lotero y decimos a lo que vinimos. A lo que vinimos. El viaje de mi vida es una historia muy bonita. La comencé a escribir cuando tuve la oportunidad de estar en Francia. Siempre había sido mi sueño. Entonces, cuando estuve allá y estuve frente a la Torre Eiffel, yo dije, necesito que mi próximo libro nazca aquí. Entonces, ese día llegué al hotel, saqué la computadora y dije, voy a comenzar a escribir. Y ahí se fue dando, Este libro es un amor muy sano. Igual, con mucho miedo, con mucho temor. Vemos una historia de Emanuel que comienza a viajar alrededor del mundo después de la muerte de su papá, porque necesita llenar como ciertos vacíos que él todavía tiene, hasta que llega a Francia en un 31 de diciembre y conoce a Daniel. Daniel es un joven no es joven porque los personajes tienen 33 años, pero los 33 son jovencísimos, claro, jovencísimos, sí. Recién nacidos. Y él es de Londres y se conocen ahí, entonces comienza como una aventura. Emanuel tiene que regresar a Costa Rica porque él está haciendo una pasantía aquí en el país y Daniel decide visitarlo. Entonces ya cuando llegan aquí comienza la historia y comienzan a desarrollar como ese amor bonito, ese amor sano, pero Daniel tiene un pasado, no un pasado sino algo que lo marca, que es que su papá nunca lo ha aceptado como él es. Entonces Emanuel va viendo cómo se comporta él, todos los miedos que tiene, y Emanuel se convierte en ese soporte para Daniel, pero igual hay algo que Daniel esconde, que es algo muy fuerte y que los hace tambalear un poco la relación, pero también los une y les enseña que realmente ellos estaban destinados a estar juntos. Entonces, dentro del libro escuchamos la historia del pingüino emperador, que no sé si la han escuchado. Creo que sí, que es que solo tienen una pareja y... Exactamente, que el pingüino cuando conoce a la pingüina y se enamora de ella, él busca la piedra más preciosa dentro de todas las que hay y él se la presenta. Si ella la acepta, pasan el resto de su vida juntos. Si la pingüina no la acepta, el pingüino se va y desaparece y no se vuelve a saber de él. Entonces hay muchos clichés, es una historia de romance, no podemos sacar los clichés del romance, pero es bonita, es muy sana y es muy cierta. Y como les decía ahora, el eslogan de que me encanta es que la vida no tiene finales felices, sino que tiene finales reales y cada quien decide ser feliz a su manera. Entonces, si su felicidad es el amor propio, esa es su felicidad, no depende de si están o no están juntos, si se separaron, si tienen que tomar rumbos diferentes. Su felicidad es suya y de nadie más. Usted no necesita una persona para ser feliz, usted tiene que ser feliz para compartir su felicidad con una persona. Y ahora pasamos a tu última publicación, A 1 milímetro de mí, y esto está como más enfocado en un mundo más de éxito literario, de arte, cinematografía y tal. ¿Qué nos traes con esta historia entonces? Ok, A 1 milímetro de mí es una historia muy triste y divertida, graciosa porque tiene partes muy graciosas, pero es una historia muy personal. En este sí incluí una parte de mi vida que fue como un poco muy oscura, que son los primeros 5 capítulos, y es la depresión, de una depresión que yo viví. Entonces cuenta la historia de cómo Bastian, que es un escritor que aún no tiene fama, está en una relación de dependencia donde es maltratado, donde es humillado, donde prácticamente él es el que tiene que mantener a su pareja, hasta que su pareja decide abandonarlo y él toma un rumbo totalmente diferente que lo hace cambiar. Entonces, cuando su libro Te amo idiota, que es un libro que escribió Bastian, llega al éxito y lo convierte en una película, conoce a Lucas, que Lucas es un actor de cine famoso que aún no ha salido del closet. Entonces se enamoran, pero ahora Bastian tiene una lucha interna entre ser él y estar escondido, porque Lucas tiene miedo de ser rechazado. Entonces Bastian no sabe si quiere estar con él
por el miedo a estar oculto otra vez y crear como otra vez una relación de dependencia y vivir con ese miedo. Entonces el libro narra cómo se van adaptando el uno al otro, cómo van viviendo ciertas cosas y cómo un novio posesivo y viejo sigue afectando la vida de una persona que ya intenta ser libre. El más rockerón es la estrella de cine. Esa es la estrella de cine. Excelente, lo adiviné. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Eduardo, yo creo que ya estamos bastante satisfechos con esta entrevista. Te conocimos un montón. Fue un gusto tenerte por acá, de verdad que muchísimas gracias. No, y también a tu amiga aquí, que no sé tu nombre, discúlpame. Natalia de Bucaholic, que te trajo arrastrado acá a nuestras garras. Sí, Tienes que darle las gracias. Nati. Sí. Y no, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en Página Cero. Queríamos preguntarte dónde la gente puede encontrar información de vos, de tus publicaciones, seguir a la pista. Claro, no, primero que todo, yo súper agradecido, súper feliz. Yo soy demasiado contento cuando me invitan a entrevistas. Me encanta hablar sobre mis libros. Y me pueden buscar en mi página de Instagram, eduardo.castrocr. Ahí pueden ver todo sobre mis libros. Y también en Oráculi, que como soy parte de los escritores, y pueden encontrar mis libros también en Tribu Literaria y en El Librero Pandeado y en Arzú. Perfecto. Pamela, ¿dónde nos pueden encontrar las personas también que escuchan Página Cero? Nos pueden encontrar en Facebook, YouTube y Patreon, ahí estamos como PG0, y también en Instagram, que estamos como PG0CR. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando y también, por supuesto, a aquellos que hicieron posible esta producción, entre ellos Ronnie Carpio de la Cámara Costarricense del Libro, que nos apoyó para que estuviéramos en un espacio bien bonito dentro de la misma feria, entonces podemos estar al tanto de los ires y venires de las personas que vienen a visitar la feria. Y además queremos agradecer a Roy Chavarría y a Jorni Rojas. Ellas son personas que trabajan acá en el centro de convenciones y que nos ayudaron trayendo todo el inmobiliario que tenemos acá. Muchísimas gracias. Que tengan una muy feliz lectura. Bye bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución, Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!